Bueno, las elecciones en Estados Unidos, si ustedes si no viven debajo de una piedra, saben que pues se están llevando a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos. Yo no les he hablado de este tema, peregrinos, en los videos como noticia, porque todavía no hay la noticia, o sea, la noticia está en desarrollo. Todavía no concluyen todos los votos. Entonces yo no les puedo decir todavía la noticia en general sobre las elecciones en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, vamos a hablar en la transmisión de este tema y vamos como a puntualizar ciertas cosas, pero la noticia todavía no está. Entonces bueno, déjenme, vamos con esta. Tengo dos fuentes, una de New York Times y otra Reuters o Reuters, como algunos le conocen. Reuters, ustedes saben, es un medio británico. De New York Times, pues por supuesto, un medio estadounidense. Entonces, bueno, cambia muy poco. O sea, si ustedes revisan varios medios de comunicación, cambia muy poco, pero sí cambia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de New York Times. Dice que en la Cámara de los Senadores hay 48 demócratas y hay 49 republicanos. Supuestamente ya electos, ya ganaron. 49 republicanos y 48 demócratas. Reuters o Reuters dice que van 48 republicanos y 48 demócratas. Dan el empate. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí hay 3 estados, 2 específicamente que todavía no terminan de contar, que son Nevada y Arizona. Arizona lleva el 71% de los votos y Nevada el 83% de los votos. Ahora, ¿por qué se tardan tanto en contar los votos? No sé, nadie sabe. Y por eso todos aquellos que critican el sistema democrático estadounidense y que están hablando de corrupción, pues de alguna forma tienen ese tipo de argumentos. Pero a mí me parece que siempre estos 2 estados se tardan más que el resto, Nevada y Arizona. Y hay que recordar que falta un reconteo, pues. O sea, se tienen que volver a contar los votos para que se tenga seguridad. Entonces, bueno, aquí el tema es que Nevada, al parecer, se lo van a llevar los republicanos. Al parecer. En estos momentos, repito, van 83% de los votos contados y va ganando el candidato republicano. Estamos hablando para la Cámara de Senadores, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, denme un segundo que se volvió a apagar la cámara. Listo. Entonces, bueno, estamos hablando de la Cámara de los Senadores y estamos hablando de que en Nevada al parecer van a ganar los republicanos. En Arizona también lo que parece indicar es que lo van a ganar los demócratas, perdón. Y Georgia, que si ustedes recuerdan, Georgia prácticamente fue el estado que definió las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden. Si ustedes recuerdan, fue precisamente Georgia pues, quien desempató, fue el estado clave, uno de los estados clave. Pues en estos momentos ya prácticamente es un hecho de que se van a segunda ronda. ¿Por qué? Porque para que un candidato gane a los demás candidatos tiene que tener por lo menos el 50% de todos los votos totales. Algo que pasó en todos los estados, bueno, en Nevada y Arizona todavía no se sabe, pero en Georgia, si ustedes ven aquí, el candidato demócrata tiene un 49.4% y el candidato republicano tiene un 48.5%. Hay uno que es del Partido Liberal, que es Chase Oliver, que él tiene el 2.1% de los votos. Entonces, los que pasan a segunda ronda, que se va a saber hasta diciembre, creo que el 6 de diciembre, 5 o 6 de diciembre se va a saber, se van a llevar nuevas elecciones, la segunda ronda, ahora ya nada más entre el candidato republicano y el candidato demócrata. Chase Oliver queda eliminado automáticamente y ese 2.1% sería el que va a desempatar entre los dos candidatos, para que uno de los dos sume el 50%. Entonces Georgia ya se fue a segunda ronda. Ahora, ¿cuáles son los pronósticos? Los pronósticos son que demócratas y republicanos tendrían 50 y 50. Para que haya mayoría, tiene que haber 51.
O sea, republicanos que tengan 51 senadores o los demócratas que tengan 51. Según lo que dicen pues los números hasta estos momentos y los pronósticos es que van a tener 50-50, y cuando eso pasa y se está votando por una ley, lo que sigue es que Kamala Harris, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos, o cualquier vicepresidente que esté en turno, ella o él desempata. Entonces imagínense que Joe Biden quiere, o sea, alguna ley, y si ustedes saben, primero se va a la Cámara Baja o a la Cámara de los Representantes en los Estados Unidos, se vota ahí la ley, ya que ellos resuelven y llegan a un acuerdo, la mandan a la Cámara de los Senadores, y los senadores finalmente dicen sí o no sobre una propuesta de ley, sobre una iniciativa. Entonces, imagínense que hay 50 republicanos y 50 demócratas, y la ley es para afectar para afectar los intereses demócratas, y es una ley, imagínense, contra las energías, contra el impulso a las energías limpias y renovables, entre comillas. Entonces, pues obviamente los 50 republicanos votarían a favor de la ley o de la iniciativa republicana. Los demócratas votarían en contra y habría 50-50. La vicepresidenta estadounidense desempata, y como es demócrata, pues obviamente el voto se lo daría a los demócratas. Entonces se entiende que si son 50 para los republicanos y 50 para los demócratas, básicamente tendría la mayoría en los demócratas, porque Kamala Harris obviamente va a votar a favor de Joe Biden y los demócratas. No sé si me expliqué hasta aquí. Entonces, bueno, eso es una. Santiago Paredes, saludos desde Perú, saludos hasta allá, gracias por estarme viendo, un abrazo para todos y para todas. Entonces, bueno, vámonos ahora, ya quedó claro, no sé si quedó claro pues lo que les expliqué de la Cámara de los Senadores en Estados Unidos. Ahora, se va a saber hasta diciembre, porque va a faltar el candidato que salga de Georgia, que repito, se fue a segunda ronda, porque ninguno de los dos principales candidatos obtuvo el 50% de los votos totales. Entonces, ese 2%, ese 2.1 que tiene Chase Oliver queda eliminado, y ese 2.1% se lo van a pelear ambos candidatos para poder obtener el 50% de los votos. Entonces, bueno, vamos a ver. Ok. Y vamos a ver qué pasa en la Cámara de los Representantes. Ahí ya se sabía que los republicanos iban a ganar, o bueno, todavía no se sabe pues, pero vean hasta el momento cómo va el conteo. En Reuters dice que van 193 demócratas y 211 republicanos. Para que en la Cámara de los Representantes haya mayoría de algún partido, se necesitan 218. Entonces, si los republicanos juntan 218 asientos en la Cámara, automáticamente tienen mayoría. ¿Qué se espera? Que ganen los republicanos, pero a lo mejor por una o dos sillas, o sea, por uno o dos representantes, y que de alguna manera los demócratas, cuando Joe Biden quiera pasar una ley o algo, pues mediante cabildeo, mediante convencimiento a los republicanos, logren pasar la ley en la Cámara de los Representantes, y que en la Cámara de los Senadores desempate Kamala Harris a favor de los demócratas y de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la lectura general ya para terminar con este tema, peregrinos? Pues es que se esperaba que los republicanos ganaran por muchísima diferencia, por muchísima, así es como se esperaba, esa es la verdad, y la realidad es que no pasó así. De hecho, estuvo muy lejos de que pasara así. Si ustedes están viendo, la Cámara de los Senadores, yo casi les aseguro que va a ser así, va a haber 50 y 50, y Kamala Harris va a desempatar a favor de los demócratas. Casi, yo les aseguro eso. Y en la Cámara de los Representantes se esperaba que los republicanos arrasaran a los demócratas, arrasaran. Y en la realidad seguramente va a quedar con dos sillas más, o inclusive hay quienes están diciendo que pues podrían de alguna forma empatar también, pero es muy difícil. O sea, yo creo que en la Cámara de los Representantes sí van a ganar los republicanos, y el Senado se lo van a quedar los demócratas por ese voto decisivo que tendría Kamala Harris. Rafael Molinas desde El Salvador, saludos.
Un abrazote para ti, gracias por estarme viendo. Y vamos a ver en YouTube, dice, sí te entendí, o sea que estarán 51-50, dice Douglas Fuentes, exactamente. Bueno, entonces ese es el panorama y ustedes se preguntarán, Peregrino, ¿por qué no nos has informado de esto en los videos de geopolítica a las 10 de la noche? Pues porque les digo, no hay en sí todavía la noticia, todavía no se sabe quién ganó la Cámara de los Representantes ni cómo quedó exactamente la Cámara de los Senadores. Entonces cuando ya se sepa, yo les estaré informando pues quién gana, tanto la Cámara de los Representantes como la de los senadores, y sobre todo yo les estaré diciendo qué sigue específicamente en cuestión de Ucrania, que como ustedes ya saben, los republicanos están un poco en contra. Muchos dicen que con los republicanos en la Cámara de los Representantes siendo mayoría se va a acabar el apoyo a Ucrania. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto, porque hoy no crean que los demócratas ganan por mucho en la Cámara de los Representantes. O sea, ganan, me parece que por 2 sillas o 1 silla. Y ha desempatado muchas veces esta Nancy Pelosi a favor de los demócratas. Entonces, no crean que en estos momentos los republicanos no quieren apoyar a Ucrania. O sea, todo el apoyo económico y militar que ha estado dando Estados Unidos a Ucrania, por supuesto que va con el acuerdo de los republicanos. Porque a final de cuentas en Estados Unidos gobiernan los republicanos o los demócratas, peregrinos. A final de cuentas, en el exterior, en la geopolítica, en la esfera internacional, quieren lo mismo que los demócratas. Que Estados Unidos siga siendo el líder mundial, y para eso pues tiene que tener un papel protagónico en este tipo de conflictos, mediando para que se acaben o para que gane un país, en este caso Ucrania contra Rusia. Entonces bueno, vamos a esperar, yo les estaré informando cuando ya sepamos cómo quedaron los resultados, tanto de la Cámara de los Representantes como del Senado. En cuanto a los gobernadores, bueno, pues los gobernadores en realidad no hubo muchas sorpresas y ahí no me quiero detener tanto. En Texas ganó Abbott, por supuesto, o sea, que bueno, no ganó por mucho, o sea, estuvo muy reñida. En Florida ganó DeSantis, que muchos dicen que va a ser el candidato por los republicanos para las elecciones del 2024. De hecho, aquí está aquí tenemos en la imagen algo que habla de eso. Es un candidato que se lleva muy bien con Trump, pero a la hora de las elecciones, peregrinos, créanme que ahí no hay amistades. Y estoy seguro que Ron DeSantis va a querer, en las internas, seguramente va a estar en las internas contra Donald Trump. Y yo intuyo que podría ganar Ron DeSantis, porque a muchos republicanos no les agrada mucho la figura de Donald Trump. Y también hay que recordar que Trump tiene un juicio. O sea, está siendo enjuiciado por muchos, pues digamos que hay toda una ola en contra de Trump. No digo que sea una ola en contra no justificada, o sea, porque a final de cuentas se está investigando el papel o la responsabilidad que tuvo el presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, en aquel entonces, sobre el asalto al Capitolio, que en la política estadounidense, siendo supuestamente la sede democrática, de libertad, de respeto a las instituciones políticas, que se asaltara al Capitolio, peregrinos, es algo es algo catastrófico. De hecho, hablaba con un profesor que tuve en la maestría, que le mando un saludo, no sé si esté viendo este video, si lo ve en algún momento. Se llama Juan La Rosa, de Guadalajara. Y bueno, él trabaja temas de política, y de hecho hizo su tesis en temas de las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump, me parece. Y bueno, yo le decía que qué pensaba del asalto al Capitolio, y él me dijo algo que me hizo mucho sentido. Él me dijo que las instituciones estadounidenses, o sea, cualquier otro país no hubiera soportado a un asalto a su palacio, a su Capitolio, a donde están las instituciones o los representantes de todo el país.
pero él me dijo que, y yo les digo, o sea, creo que es una muy buena lectura, que Estados Unidos en gran parte soportó ese asalto al Capitolio porque, pues, por el gran peso, la gran confianza que tienen en las instituciones estadounidenses, algo que no hay en muchos países.